Por todos los lugares del Sacro Imperio de Abel existen personas extraordinarias, personas capaces de usar la energía en su interior para descubrir las destrezas marciales más absolutas. Hoy, en las pantallas, suplementos de Anima Beyond Fantasy. Buenas a todos, soy Ezcardan. Hoy os traigo varias cosillas, os traigo la pantalla, os traigo el dominio de aquí y os traigo una pequeña curiosidad. Cuando Anima empezó, creó una serie de complementos extraños para el jugador, creó dos diarios, el diario de la jugadora y el diario del jugador, en el cual pues teníamos una serie que era como una ficha expandida en la que metíamos un diario con contactos, personas derrotadas, misiones, hazañas que habías realizado y otro tipo de cosas. La verdad, eran chulos. No es el tipo de cosa que suelo hacer porque al final a mí al menos me da pena destrozarlos con mi mierda de letra y nunca los uso. Sí que tengo un cuaderno, pero es un cuaderno normal del que puedes comprar en cualquier papelería. Pero esos diarios no me gustaban mucho artísticamente, tenían mucho tal, pero no, a mí era una cosa que no me tenía que gustar, por lo tanto no los tengo. Aunque tengo dos de mis jugadores sí lo tenían. Y después teníamos este segundo, que es la carpeta del jugador. La carpeta del jugador fue una cosa muy extraña. Era una carpeta que contenía como una especie de mini pantalla dentro con las tablas más interesantes que podía haber. Faltaba una tabla, que es la tabla de combate. Extrañamente no viene. Y además venían una serie de fichas. Venían una serie de fichas rehechas, sobre todo para introducir todo el nuevo del tema del ki. Y por ejemplo, la ficha de psiónico, si tenías un psiónico puro, también era muy interesante. Estaba bastante bien. Si llevas clases no mixtas, yo esas fichas están junto con el mapa, que era lo otro que venía dentro. Lo que pasa es que están... tengo que revisar bastante porque están en mis carpetas de archivo con todas mis viejas fichas, todas las viejas campañas, aventuras. O sea, es una cantidad ingente de material buscar ahí. O sea, si quieres buscar algo concreto es casi imposible. Y el caso es que el mapa molaba un montón. De hecho, era un mapa enorme de todo lo que es el viejo continente. O sea, toda la parte oriental del mundo. O sea, lo que sería el equivalente a nuestro mundo. Europa, Asia, África y Oceanía. Aunque bueno, no exactamente es así en el mundo de Anima. Tiene más o menos el tamaño de mi bandera de Assassin's Creed. Es un mapa completamente enorme y de hecho merecía bastante la pena comprarlo por ello. Después tenemos la pantalla. La pantalla, bueno, mi pantalla tiene un trajín tremendo, está completamente destrozada. Y a mí me llamó la atención en su época porque es una pantalla dura. No recuerdo si había visto pantallas duras, pero esta tiene que ser de las primeras, o al menos de la primera importante que llego a tener. Porque hasta entonces estaba acostumbrado a las pantallas de cartulina que nos tenía acostumbrado Edge en sus inicios y la gente de la factoría, que la verdad eran bastante costroñosas. Pero esta pantalla la verdad me llamó la atención porque era una especie de muro de contención. Y de hecho está muy bien hecha, está muy bien diseñada. Creo que faltaba solamente una pequeña tablita, bastante insignificante a la hora de dirigir, que te echabas de menos, pero por general está todo, no hace falta nada más. Para un juego con tantos modificadores que tiene Anima, se hace bastante vital. Esto es algo bastante interesante. Lo he estado... Claro, es que el vídeo ha tenido más éxito del que yo esperaba y bastante más feedback, de hecho superando al de Leyenda de los 5 Anillos. La verdad me ha sorprendido. Y bueno, por ejemplo, pues yo decía, pues por ejemplo, de la ficha de 5 minutos, ¿no? Me he dicho, la ficha de 5 minutos es imposible porque tienes que hacer muchas permutaciones y tal. Realmente no. O sea, vamos a ver, vamos a coger un guerrero puro. Un guerrero puro que empiece con 600 PX. Empieza con 300. Significa que solo puede invertir 360 en habilidades de combate, que incluye ki, habilidad con defensa y tal. Si quieres tener un personaje más o menos equilibrado, te toca tenerlo con 90 en combate y con 90 en defensa. Invertir ki no es tan buena idea en nivel 1 si no eres tecnicista. Así que en realidad no es un juego con tantas opciones. Lo que tiene es unos números kilotónicos que tienes que mirar un montón de cosas. Por ejemplo, estás flanqueando, que además tiene, por ejemplo, un turno que desenfundas, pero estás
el turno que desenfundas tienes un menos 30. Pero por ejemplo, si estás atacando a alguien a tu flanco, tienes un menos 10. O sea, tienes un menos 40 a atacar a alguien a tu flanco desenfundando. Es un juego que tiene muchísimas cosas. Tienes que tener muchísimas sumas y restas en la cabeza. A ver, yo venía... Los dos juegos que yo había jugado, dirigido principalmente cuando este juego salió, era Leyenda de los Cinco Anillos y Rolemaster. También Exo. Pero Exo me parecía excesivamente sencillo, porque no tenía nada que sumar. Y en Leyenda tampoco tenías que sumar tanto. Como mucho 2, 3, 4 dados a lo sumo. No solías guardar muchos más. Pero Rolemaster sí. Entonces, es verdad que el tema de la calculadora es necesario porque empiezas a sumar números un poco raros que necesitas una calculadora. Por ejemplo, cuando tienes que sumar 157 más 72, pues a lo mejor lo puedes hacer de cabeza, pero va más rápido con la calculadora, sobre todo si luego tienes que restar el del enemigo. Y es el motivo principal por el que se usa calculadora, pero no es un juego especialmente... O sea, no tiene sumas especialmente complejas. No recuerdo que sea como el sistema de naves de Traveler de diseños orbitales, en el cual tenías que realmente hacerlo con una calculadora científica. Pero bueno, después tenemos el propio libreto de la pantalla. Ya sabéis, últimamente se está perdiendo la tradición esto de traer un libreto. Se empieza a recuperar de nuevo, pero en fin, está ligeramente perdida. Y este libreto nos incluía una serie de opciones de reglas y una aventura. Las opciones de regla se hacían bastante necesarias. Aparte de que tienen algunas ventajas y desventajas nuevas, algunas de ellas bastante usadas. Tienen un nuevo tipo de generación de características. Y después tiene una serie de tablas de estilo, maniobras de combate nuevas, que la verdad todo esto está bastante chulo y algunas cosas están son bastante necesarias, como el ataque total o el usar dos armas a la vez. Tenemos una serie de reglas opcionales. Estas reglas opcionales viene a ser la liberación de puntos de creación, que a mí no me tenía que convencer, es una forma de comprar cosas con puntos. No, yo te digo, a mí no me gusta. Tenemos una serie de ventajas para psíquicos, para personas marciales, desventajas comunes. Está bastante bien. Las ventajas y desventajas aquí son un complemento perfecto, se usan mucho. O al menos usaban, no sé si siguen usando. Yo cuando paseaba por los foros leyendo este tipo de cosas, esto se usaba muchísimo. Tiene una serie de optativas para el estado de entre vida y muerte que yo usaba. La verdad está bastante bien hecho. Entra un poco más en manos de los jugadores en lugar de ser tan arbitrarias. Lo que haces es hacer una serie de chequeos de muerte que hace que sea mucho más difícil morir. Tenemos una serie de reglas para límites de habilidades realmente innecesaria. Principalmente porque los límites de habilidades, la gente no suele invertir habilidades en Anima. Es perder los puntos, por así decirlo. No se usan tanto. Las habilidades están muy mal escogidas, en realidad. Esto ya lo dije en el análisis. O sea, estás comparando cosas como, por ejemplo, ver la magia con bailar. No están muy bien escogidas, lamentablemente. La selección se podría hacer mejor. De hecho, el que este sea un problema es lo que provoca que en el Core Exe haya una forma... las habilidades se hacen de forma distinta. O sea, se compran y se mejoran de forma diferente. Porque... Vamos a ver, cuando tú juegas a Anima, te puedes poner, yo qué sé, 30 puntos en herboristería. Todavía puede llegar a tener una ventaja haciendo ciertas cosas, pero bueno, 30 puntos en herboristería o ponerte 30 puntos más de ki. ¿Dónde va a ir la cosa? Pues a 30 puntos más de ki. Es un error de diseño ligero, porque las habilidades no tienen un límite, mientras que las otras habilidades sí tienen un límite. O sea, tú no te puedes comprar no puedes invertir todos los puntos que quieras en ciertas cosas. Si estás limitado a la mitad de tus puntos o al 60% de tus puntos por nivel. Pero es cierto que las habilidades son muy damnificadas en el juego, no tienen un peso excesivo. Eso no es malo, pero si haces un juego de diseño con habilidades, no puedes hacer que tus habilidades sean intrascendentes. Dungeons lo tiene muy claro. Dungeons tercera tenía un peso de las habilidades importante. Lo que pasa es que estaba mal hecho el sistema de progresión. Y en cuarta y en quinta saben perfectamente que las habilidades no deben de tener ese peso y tienen un sistema mucho más simple de calcular. Y ponen exclusivamente las que pueden llegar a ser útiles. Creo que estáis oyendo llorar a mi gata.
No está llorando por nada en especial. Es que le ha dado por llorar el día de hoy. Tú vas a ella y te mira y le vas a acariciar y se marcha. O sea, no os preocupéis por ella. No se está muriendo. Habilidades sobrenaturales. Esto es algo que te cuentan en el básico, pero que no te dicen nunca. En el cual te dicen que tú no empiezas con el 100% de tus habilidades sobrenaturales. O sea, cuando tú tienes magia o cuando tú tienes ki, no empiezas con todo, sino que lo vas subiendo relativamente lento mientras estudio y práctica. Pero no existe ninguna regla que te lo diga, más allá de que te lo dice. Entonces, era una queja bastante común en los foros, que no es que cómo cuando se empezaban. Pues aquí te dan 3 estilos, dependiendo de si quieres sobrenatural bajo, intermedio o alto. Yo recomiendo siempre intermedio o alto, que es lo que le pega a Anima en realidad. O sea, si le vas a jugar al sobrenatural bajo, no juegues a Anima. Y bueno, pues está bien, o sea, son útiles, están chulas. Para mí tienen un pequeño defecto, no tanto en el ki. El ki de hecho está muy bien diseñado, de lo mejor diseñado del juego en realidad. Supongo que por eso tardó tan poco tiempo en salir. La magia tiene un problema, que es que tienes tú con lo que tienes te quedas. Si tú tienes 80 puntos para invertir en esferas, son los 80 puntos que tendrás en toda tu vida, a menos que subas tu inteligencia. El ki se va subiendo con nivel. Cada nivel recibes una serie de puntos de maestría marcial para invertir en técnicas ki. Que pueden ser... a ver, las técnicas ki habitualmente utilizan puntos de ki. Pero las habilidades de ki, tipo cosas como extrusión de energía o tal, no. Con lo cual es mucho más interesante. Yo os digo, el ki me parece mucho mejor pensado que la magia. Y eso se va a notar en el libro de la magia. Se va a notar muchísimo que la magia no estaba tan afinada. Tenemos unas reglas de salud mental, típicas reglas de cordura, que parece ser que necesitan todos los juegos, que yo detesto. Odio las reglas de cordura. No me gustan. Les tengo mucha manía en todos los juegos, incluido la llamada de Tulu. Creo que la mayoría de las veces están mal hechas. Una de las pocas reglas de cordura que me han gustado son las del rastro de Tulu, que es una lástima que esté en un juego que no me gusta. Pero bueno, cosas que a veces pasan. Bueno, dedican muchísimo tiempo a ello. Después tenemos una serie de personajes pregenerados. Los personajes pregenerados son los que teníamos diseñados por Alicia en el básico. Además con unas posturas nuevas y tal. La verdad a mí me gustaban bastante. Tienen bastante con su trasfondillo, sus fichas. No sé, a mí me molaron también. Y a continuación tenemos una sombra de los sueños, con su famosa rata en el primer párrafo, que es que está desordenado. Parece escrito por Mariano Rajoy. A ver, es una aventura en la que los jugadores empiezan en un cepelín que se estrella en una isla y tienen que descubrir los problemas que hay en dicha isla. A mí me gustó mucho en la época. Me la he releído por encima y que sigo pensando que está bastante decente. Tienes de todo, tienes combates, tienes puzzles, tienes cosas que explorar, PNJs con los que tratar. Creo que es una aventura excelente. Que el mayor problema que tiene es que es la primera parte de los foros dijeron de una trilogía y nunca salieron las otras 2 siguientes partes. Entonces se siente un poco coja. Además, bueno, está muy bien pensada porque mete muchísimos elementos propios del universo de Anima. No es especialmente genérica. Y tiene algunas cosas curiosas como, por ejemplo, hay un libro que te dicen que es el 7º libro de una colección de la enciclopedia de los seguidores de la oscuridad, por así decirlo. Pero no te explican qué son los otros libros, ¿no? Entonces yo recuerdo que en las foros la gente decía, ¿y cuáles son los otros libros? ¿Qué hacen los siguientes libros? El mayor problema que tiene es que el sistema de libros no está diseñado bien. O sea, te está pidiendo, cuando tú sacas esto, te está pidiendo algo tipo la llamada de Tulu. Además, cuando estás diciendo que hay varios y cuando se puede estudiar en libros y puedes aprender conjuros a través de libros, pero ¿qué conjuros si ya no puedo aprenderlos? Porque tengo mis esferas capadas. Por eso te digo que la parte de magia no está del todo bien desarrollada. Nada que no se pueda hacer con un poco de trabajo adicional, ojo. De hecho, yo sinceramente he conocido gente que ha jugado Anima con magos, pero a mí particularmente los invocadores y los maniobras del ki me gustan mucho más. Entonces, para mí no es un gran defecto. Y son cosas que se pueden arreglar en la segunda edición. Incluso se pueden haber arreglado en el libro de magia. Porque, por ejemplo, este libro del ki que vamos a ver ahora reescribe todas las reglas del ki. No, las reglas del libro básico no se usan. Se utilizan estas. Con lo cual creo que con la magia podría haber pasado algo similar. Hay una cosa, no recuerdo si está en el libro del ki o en la pantalla,
es una regla opcional de uso de ki, que se llama el... creo que está recordado que estaba en la pantalla. Que se llama la unificación de puntos. Cuando tú, en el básico, tú tienes puntos de ki por característica. Por ejemplo, tienes 6 puntos de ki de fuerza, 6 puntos de ki de inteligencia, 5 puntos de ki de destreza. Lo que te hace esto es que te unifica todo en una... O sumas todos y tienes como una reserva común. Por ejemplo, 80 puntos de ki. En lugar de tener 8, 10, 6, tal, tienes 80 puntos de ki. Y lo que te importa es lo que es la acumulación. O sea, sí sigues acumulando de forma independiente, pero coges de la reserva. Yo creo que es una regla muchísimo mejor. De hecho, se nota que es una... Porque casi muchas cosas hacen pequeñas referencias o te ayudan a calcular esa regla. Así que me parece que es obvio que es mucho mejor regla. A mí me gustó bastante más. Y vamos a ver el libro que... Bueno, que tiene muchos problemas, lo cambió todo, y con el que lamentablemente se va a hacer la comparativa con el resto, que es Dominios del Ki. Fue el primer libro de expansión de Anima. Este libro es muy loco y está muy bien hecho. Y de hecho es el gran defecto. Además ya se puede ver que este ya salió con el logo nuevo, al contrario que la pantalla. A partir de aquí se va a usar este logo para todo. Y va a tener un sistema de esto de negros y de blancos que no se va a cumplir, por cierto. Porque se decía que los negros eran libros de reglas y los blancos de ambientación. Esto rápidamente se va a llegar a cumplir ligeramente, pero después quitaron los bordes. Después libros que tenían que ser de un borde salió con otro. Al final es un lío y bueno, pues queda más una anécdota histórica. Este libro, que es especialmente bueno y de hecho va a compararse con el resto de libros de reglas y todos van a quedar por debajo. Y gran parte de los problemas y la mala fama que tiene Anima yo creo que es de este libro. Este libro fue de lo primerito en salir, o sea, tardó relativamente poco, salió creo que al año. O puede que incluso menos. O sea, yo... No recuerdo. O sea, sí recuerdo que este libro se usó muchísimo en mi campaña. Está súper trallado. O sea, mi campaña duró 2 años y casi lo empiezan a usar casi los primeros personajes. No recuerdo cuándo saldría, pero saldría relativamente rápido. Se nota que se estaba escrito cuando se escribió el básico. Si no estaba escrito, le faltaban 2 pinceladas. Y es que es muy bueno. Muy bueno. Está especialmente bien hecho. Y es verdad que Anima gana la mala fama que tiene este libro, pero las capacidades de personalización que le da a los personajes este libro es que es buenísima. Y además te da la sensación de realmente estar viendo un anime shonen, que creo que es lo importante a la hora de dirigir Anima y ver este libro. Porque cuando intentas emular cualquier cosa más occidental o obras, una especie de Conan, por ejemplo, espada de brujería y tal, Anima no funciona bien. Funciona mejor cuando lo ves como un shonen y utilizas la narrativa y el estilo de hacer las cosas propiamente de Anima. O sea, si tú coges y empiezas a pegar a los jugadores contra soldados de normales, no tiene mucho interés. Tiene interés cuando te enfrentas a cosas como, por ejemplo, yo que sé, Fairy Tail contra las 6 oraciones, en el que cada enemigo tiene un empaque y además cada jugador casi tienen que ir en parejas o de forma individual. Hay que... Tienen una forma de narrativa que si tú eres fan del anime no tienes ningún problema, pero entiendo que si el anime no te va mucho y no te mola mucho el tipo de historias shonen, no terminarás de cogerle el punto. Y creo que eso pesa mucho más incluso que la pesadez de reglas. Yo siempre he sido un gran defensor de que no importa las reglas que tenga. Tú puedes tener las reglas más complicadas del mundo. Si la persona quiere jugar a eso, le va a dar igual. Va a aprendérselo. La gente es capaz de aprenderse de memoria todos los Pokémon. Yo solo me conozco ligeramente los 150. Me conozco los nombres, pero ya no puedo decir por orden y de memoria. Y cuando tenía 15 años sí era capaz. 15, 16, no recuerdo cuándo salía. Pero bueno, creo que salió en el 99. Pues sí que tenía que tener 16 años. Pues me los sabía todos y de memoria y de corrido. Y ahora no me lo sabría. Los veo y te los sé decir. Los 150 primeros. Pues igual pasa. Porque cuando tú tienes interés, todo esto de las complicaciones desaparecen. Por eso a mí cuando... Es que es una aventura muy complicada para principiantes. No, es complicada si tú no tienes interés en jugarlo. Si tú tienes interés, no te preocupes, que no importa lo complicado que sea. A lo mejor lo hacen mal.
pero lo vas a hacer. Y bueno, el libro empieza con los orígenes del ki, que nos habla un poco de cómo funciona el ki en Gaia, cómo es visto y tal. El Némesis, bueno, cómo funciona el ki en los seres sin alma, porque los seres sin alma en principio no tienen ki. El Némesis, que es como una especie de ki inverso. Muy curioso el tema del Némesis, lo veremos cuando lo veamos. El conocimiento marcial que representa. La verdad, le da un intento de... Mira, sí viene aquí la unificación de puntos de aquí. Le da un intento de meterle dentro del trasfondo, lo cual se agradece bastante. Nos habla de cómo se acumula, de qué consecuencias hay, porque cuando tú acumulas suficientes puntos empiezan a haber cosas. Por ejemplo, en 120 empieza... Es como en Bola de Dragón, ¿no? Cuando Goku empieza a acumular ki, pues primero se le aparecen las rayitas y poco a poco pues las piedras empiezan a levitar, empiezan a sonar truenos. Pues esto nos lo dan. Por eso os digo que siente muy shonen todo. Está muy bien parido para lo que quiere hacer. El problema radica en que no ha envejecido bien. Y a lo que me refiero cuando no envejece bien es cuando tú coges un juego de Super Nintendo. Tú coges Donkey Kong Country y cógete Donkey Kong Country Tropical Freeze. Y Donkey Kong Country sigue siendo un gran juego, pero se le nota que podría ser mejor, porque se ha aprendido mucho en el diseño de niveles, en el diseño de mecánicas. Y con el juego de rol pasa lo mismo. Hemos aprendido mucho sobre diseño de juegos. Puedes seguir haciendo las cosas que quieras. Pero sobre diseño de juegos se ha aprendido mucho y se puede aplicar. Anima ha envejecido mal porque tú lo comparas con gente que hace cosas similares como Godhound. Y dices, hostia, es que Godhound, o incluso Salted, o hay muchos juegos que utilizan elementos similares. Dices, hostia, pues se podría hacer de forma mucho más interesante. Pero no cambia que Anima a mí me sigue pareciendo un gran juego con unas grandes posibilidades de diseño. Lo que pasa es que puede ser mejorado. De hecho, que pueda ser mejorado. Y de hecho, el ki es una de las cosas. En la famosa entrevista en la que se habla de la segunda edición de Anima, te dicen que el ki es una de las cosas que cambia completamente. O sea, en principio casi sería el único libro incompatible. Probablemente lo sean todos, pero han dicho que el ki cambia. ¿Por qué? Pues eso es porque se ha aprendido. Tenemos después reglas de combate avanzadas, en las que pues unas reglas avanzadas de combate con nuevas cosas. Está bien, mola porque sobre todo porque pone qué pasa con el entorno cuando se enfrentan ciertas personas, como por ejemplo, qué pasa cuando dos personas con más de 400 puntos en la habilidad empiezan a pegarse. Está muy chulo. 400 es bastante complicado. Pero el grado 3, 300, es bastante fácil que llegue a ocurrir, ¿no? Vienen cosas como, por ejemplo, de qué color es el aura de la persona cuando hace técnicas, maniobras de combate nuevas, reglas avanzadas de aprendizaje del ki, con maestros, sin maestros, cuánto tardas en diseñar una técnica desde cero, en aprenderla. El libro es muy bueno en lo que se refiere no solo a ambientación, sino solo a reglas. Principalmente es un libro de reglas, pero está muy bien integrado. Habilidades y desventajas pensadas para el ki. No, y después vienen todas las nuevas habilidades de ki, porque aparte de las viejas que vienen reescritas, algunas ligeramente modificadas para que se adapten bien al libro, vienen el resto de un montón de habilidades nuevas, que son habilidades de ki como pasivas, ¿no? Bastante chulo. Tiene cosas como, por ejemplo, cambiarte de forma, multiplicar tus cuerpos tipo Naruto, la famosa inhumanidad y zen que necesitas a partir de nivel 3, 4. La inhumanidad, el zen a lo mejor no lo necesitas nunca, porque sacar tiradas de más de 360 puntos creo que es complicado. Pero inhumanidad lo necesitas, porque si quieres sacar cualquier tirada por encima de 240, necesitas inhumanidad. Curiosamente, la inhumanidad solo le hace falta para las cosas físicas, no para las cosas mentales. Una de esas reglas antiintuitivas, y que no es fácil de encontrar, además, porque casi se hace por omisión. O sea, no te dicen que las habilidades mentales no lo tengan en ningún lugar, pero sí te dicen que las habilidades físicas lo necesitan. Ergo, como las habilidades físicas lo necesitan, las mentales no. Y esto se confirmó en el Antiguo Testamento. Las habilidades Némesis. Las habilidades Némesis vienen a ser como una especie de antimagia. Lo que hacen es gente que, digamos que su aura, lo que hacen es negar es como una especie de gente de antimagia. Es
personas que están en una especie de elementos, sus almas son como el gen paria de 40.000. O sea, lo que hacen es anular las cosas a su alrededor y tienen algunas habilidades bastante chulas. Yo tenía un personaje en mi partida que llevaba esto y está chulo. La verdad, tiene su aquel. Bastante... No me parece que... Lo único problema que tiene el Nemesis, que está bastante bien y tiene algunas cosas bastante chetas, como la forma de vacío, era que no podías usar las técnicas. Tablas de estilos, con estilos de combate nuevo. Los límites. Sí, los límites, como Final Fantasy. Y a continuación ya venía el capítulo de artes marciales. Vienen todas las artes marciales del básico reescritas y un montón de artes marciales nuevas. Las artes marciales es uno de los lugares donde realmente te puedes perder en nivel 1. Porque en conseguir la combinación correcta de artes marciales te puede permitir tener un personaje como si tuviera, yo os lo digo, entre 100 y 150 puntos de más. O sea, es una tabla muy compleja de chetar. O sea, es uno de esos lugares donde los arquitectos de ficha demuestran su valía. De hecho, gran parte de los arquitectos de ficha utilizan las artes marciales, sobre todo con armas, porque cada arte marcial tiene una serie de armas asociadas que puedes usar en combinación. Es un poco difícil encontrar artes marciales que te den los bonos, pero muchas veces se puede trampear bastante. Creación de técnicas ki. Esto es un capítulo enorme, lleno de tablas, para que puedas hacer cualquier efecto. Esto es muchas veces lo que he dicho yo, que prefiero que me des la matemática detrás de un hechizo, por ejemplo, en lugar de darme 200 hechizos. Si me tienes que dar 200 hechizos, tío, dime cómo se hacen, cómo es mágica. Dame las tablas de creación de conjuros, que ya las crearé yo. Y luego dame unos conjuros de ejemplo por si quiero ir rápido. Pues en este libro pasa igual. Tenemos toda la matemática interna de todas las técnicas de aquí. Tenemos una serie de técnicas de ejemplo al final del libro. Igual que teníamos técnicas de ejemplo en el... No recuerdo si en el básico venían algunas. Después salió un complemento web con otras. Y la verdad, poco que añadir. Es verdad que es muy complicado diseñar tus tácticas, tus técnicas. Es un trabajo laborioso. Habitualmente, como tienes suerte de tener 1 o 2 niveles de ventaja para poder diseñarlas, los personajes muy buenos son capaces de diseñarla a nivel 1. No pueden usarlas porque tienes que entrenar los puntos de conocimiento marcial. Pero habitualmente la tercera o cuarta sesión ya deberías de poder empezar a hacer una. Y a nivel 2 casi todo el mundo que vaya por ello puede ya diseñarla. Y yo os digo, a mí me gusta bastante. Después tenemos los legados de sangre. Los legados de sangre viene a ser que los personajes tienen sangre de algo, o sea, son descendientes de algo y te dan ciertas ventajas. Por ejemplo, hay uno que tiene sangre de monstruos y te permite, por ejemplo, desarrollar alas, incluso convertirte en monstruos. Por ejemplo, tener sangre no muerta dentro de tu cuerpo. Son legados, o sea, legados de sangre están bien, molan. Y de hecho el Super Saiyan pues también viene aquí, ¿no? Es cosas que vienen por tu sangre. De nuevo, narrativa shonen, mola. Las Ars Magnus. Las Ars Magnus es lo que hace que las técnicas de armas y las maniobras queden un poco deslucidas. Las Ars Magnus y las Ars Magnus menores, las Ars Minus. ¿Por qué? Porque son súper técnicas de combate. Son cosas como, por ejemplo, multiplicarte mucha gente, tener control del tiempo, acumular energía en tu espada. Son todas estas súper técnicas que vemos, el Kamehameha. Bueno, no el Kamehameha porque eso sería una técnica aquí. Son todas estas súper técnicas que vemos en las series de animación y en los mangas y tal, que mola mil. O sea, tiene algunas cosas súper flipadas. El problema es que los jugadores se centran demasiado en poder pillarlas, porque tienen un límite relativamente fácil de burlar, entre comillas. Algunas cosas es difícil de burlarlas porque por porcentaje no te da puntos para poderlas comprar, ¿no? Pero esto se nota en comparativa con el libro de la magia. En el libro de la magia, las cosas tú no accedes hasta X nivel. Por ejemplo,
Si eres menor de nivel 4, tú no accedes a estos poderes. Estos poderes, en lugar de tener estos requisitos tan... algunos de ellos tan animales, sería mejor, a partir de nivel 3 puedes comprar esto. Porque los jugadores se centran tanto en buscarlo que pierden bastante el norte en esta situación. Por ejemplo, hay una que son, por ejemplo, los sellos del dragón, ¿no? Que tienes una serie de sellos en... Estos son el estilo tipo Jet Li de Naruto. Los sellos del dragón es que tú vas abriendo sellos de tu cuerpo y te vas metiendo cada vez más energía y más acumulación, hasta el punto de que cuando abras el último sello puedes llegar a morirte del poder que desatas en el interior de tu cuerpo, ¿no? Después tenemos las armas imposibles, que son las armas tipo anime, ¿no? Que pasa cuando tenemos la espada látigo de Eevee, por ejemplo. O, por ejemplo, qué pasa con el estilo de cadenas, que puede parecer el de Mus, de Ranma, ¿no? En el que tienes un montón de... O incluso el de Kratos, puede ser el Tauro, que es un... usar armas gigantescas de tamaño bestial. Por ejemplo, estaba Cáncer, que es usar monofilos. Tenemos, por ejemplo, usar instrumentos musicales, usar flores, tipo el caballero de Piscis del Caballeros del Zodiaco, ¿no? Una especie de... usar tu ropa, ¿no? Tu ropa corta y es capaz de crear armaduras. O sea, incluso la técnica Ophiuchus, que es invocar un círculo de espadas e ir atacando con él, ¿no? Vendría a ser algo similar a lo que pasa en la portada. Ya os digo, está bastante bien este capítulo. De hecho, es el que hace que todo el resto de técnicas menores no tenga sentido. La maniobra de combate, cuando tienes estas basadas, más allá de personajes de nivel 1, es difícil tener un Ars Magnus antes de nivel 4. O sea, se puede llegar a hacer con arquitectura ciertas clases, ciertas combinaciones, pero es muy difícil. Yo he visto varias gente de mi mesa en el Ars Magnus y habitualmente entre nivel 5 y 6 es cuando realmente las tienes. Es una hipoteca importante porque tienen tantos puntos de personaje que tienes que invertir en ellas. Afortunadamente son puntos libres, no entran dentro del punto de combate, que habitualmente hipotecas un nivel comprándola. Sellos de invocación. Para hacer invocaciones, pues por ejemplo tipo Naruto otra vez. Tú haces un pacto con una criatura y la puedes invocar usando sellos. Un sistema de sellos bastante chulos. La gente decía, el invocador deja de tener sentido. No es muy rentable. Esta es muy de color. No es lo mejor. Después tenemos un convenio de técnicas en el que nos vienen varias escuelas de ki importantes con sus técnicas pregeneradas. Vienen bastantes, pero claro, como tenemos la fórmula, podemos crear todavía más. Nuevas armas y armaduras. Ya os digo, esto no es un gran qué. ¿Había salido del ánima más allá de los sueños? Es posible. Y un glosario y la publicidad. Ya os digo, este suplemento es muy bueno. A mí, mis favoritos son los de ambientación, los dos libros de Gaia, pero si quieres jugar a Anima, y aunque no uses Gaia, este libro te da tantas posibilidades de creación de personaje, te da tantas cosas, que es casi obligatorio. De hecho, es lo que hace que el resto de libros de reglas del juego se empequeñezcan. Esto desató la imaginación de gente en los foros creando técnicas, haciendo preguntas. O sea, este libro fue un revulsivo muy importante dentro de la comunidad. Para bien y para mal, porque también creo que es el culpable de que Anima tenga parte de la fama que tiene. Y bueno, eso es todo. El siguiente libro, el siguiente vídeo, no sé si se lo dedicaré a los siguientes suplementos de Anima, porque no quiero saturaros. Entonces a lo mejor lo voy alternando. Hago un par de vídeos de Anima, un libro pequeño, o sea, un juego de estos cortitos tipo indie. Por ejemplo, yo que sé, a lo mejor Monster Hearts, que también quiero traerlo. Y otros dos libros de Anima. Y los voy alternando para no saturaros las próximas 5 semanas con material de Anima. Así que es muy probable que la semana que viene no tengáis la siguiente entrega de la serie, pero por ese motivo. Si queréis que me la pula del tirón, decírmelo en comentarios y lo valoraré. Es que eso lo hago para no dejar el canal hipotecado a Anima hasta octubre. Así que bueno, soy Ezcardan, hasta otra.